El señor ingeniero Livio Cornejo con nosotros a través del hilo telefónico. Un saludo cordial, como todos los días jueves, a través de Radio Colosal. Livio, bienvenido. Arranquemos por el principio, si vale el término. En estos días se agravó la situación en la capital de la República. Hemos sido ya mencionados, inclusive como noticia a nivel nacional, que Quito colapsado, Ambato colapsado, Riobamba colapsado. Hay voces que insisten, como por ejemplo el del Defensor del Pueblo en la capital de la República, que Quito tiene que volver a semáforo rojo. Los médicos han dicho lo mismo, acá no se quiere escuchar. Son temas que son complicados porque definitivamente desde hace más de 15 días no hay camas UCI. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo con las personas que necesitan la unidad de cuidados intensivos? El COVID no se va, vino para quedarse. Bienvenido. Gracias, Fernando, muy amable. Pero definitivamente, Fernando, nosotros ya lo habíamos mencionado y es una pena que Quito también caiga en los mismos errores que están cayendo todos y cada uno de los cantones o de las provincias en el país. El pensar que solo Guayaquil es el problema, que solo Guayaquil tenía el inconveniente, que no nos va a pasar, de que de alguna manera la contención que sucedió en Guayaquil fue por obra y gracia de la... no recuerdo el nombre, bueno, que todos teníamos que contagiarnos y esto se iba a detener por sí solo. Recuerda que eso se decía, que también la inmunización de rebaño se iba a producir, pero básicamente no determinaron de que si bien es cierto a ti te puede dar, ¿no es cierto?, o ya nos daría el COVID-19, pero no fue tan fuerte a tal punto de que no presentamos sintomatología, pero nosotros los asintomáticos podríamos o teníamos la posibilidad de seguir infectando a los demás. Y eso es lo que ha sucedido, y eso es lo que está sucediendo a nivel nacional. Hoy pues ya vemos las consecuencias de no tener la debida precaución, el no informar a la gente, Fernando, que esto es simplemente protección personal. Esto es no bajar la guardia en ningún momento. Si tú viajar puesto buenas mascarillas, no solamente un simple tapaboca que no te dan garantía alguna, pero la gente seguimos en eso. Dice, a mí no me ha de pasar, a mí no me pasa, yo soy inmune, yo puedo salir a tomar con mis panas, yo puedo salir a ir a tomar mi traguito con mi familia, y este tipo de acciones son las que provocan de que cualquier acción que haga, el Estado pues no te puede impedir la libre movilización aquí, ¿no es cierto? Pero ya viene ya de la educación que tú tengas, del deseo realmente de proteger a tu familia que tú tengas para poder evitar este tipo de relaciones, buscar unas buenas mascarillas, saber que estás comprando productos químicos de buena calidad, es decir, todo aquello que te ayuda a prevenir un contagio. Ese es uno de los problemas. La ministra Romo, a quien escuchábamos hace un instante, dice que es imposible volver a rojo. Lo están haciendo países del mundo, pero para ella es imposible volver a rojo. Y el problema es que estamos siendo dirigidos por ella o por técnicos y no por los médicos, no por la gente que sabe, pues. Pero Fernando, los médicos también se han dejado sobrepasar por los políticos. O sea, los médicos hoy sí comienzan a salir y a poner sus remitidos de prensa y decir, no, se está cometiendo errores, las muestras que trajeron para los análisis, las pruebas que trajeron no sirven, son para determinar moquillo. O sea, ¿dónde estuvieron los profesionales cuando se les necesitó, Fernando? O sea, aquí también pasa lo mismo. Hay un doctor que ha venido denunciando desde el comienzo, pero el colegio de médicos no ha dicho nada. Los médicos no se han reunido para tomar decisiones o para aconsejar. Daniel Simancas fue. Daniel Simancas es el médico al que tú te refieres. Y además también ha estado Santiago Carrasco, que es el presidente de la Federación Médica, que son los que han estado denunciando desde el principio. Ajá, o sea, pero fíjate, no fue con la contundencia. Los medios de comunicación tal vez les faltó abrir las puertas y también enterarse mucho más del tema de COVID-19, y lo que hicieron es políticamente arrimarse a lo que digan las fuerzas laborales, a lo que diga tal vez la industria, la empresa, y comenzaron a presionar porque se dé la apertura de los comercios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la inacción o la poca acción o la acción sin tener eficacia fue la que desanimó a todo el mundo y dijo, bueno, si total, con la cuarentena no estamos haciendo nada, no estamos deteniendo nada, las medidas que toman los municipios
son erradas, no nos ayudan a prevenir ni a contener la pandemia, pues todos dijimos ya, o sea, para cuidarnos creo que es personal y todos salimos por esta inacción o acciones equivocadas y que no contuvieron la pandemia. Es el problema que tenemos ahorita, Fernando. No tenemos el concepto de contención. Dime tú, hoy ya está el municipio de Ambato tomando pruebas. Tú sabes ya resultados, tú tienes resultados para decir Huachi Grande es un problema, Huachi Loreto, Santa Rosa es el problema, Izamba es el problema, y si ya lo es, ¿dónde están las brigadas médicas atendiéndolas en el sitio a las personas para que no estén por todo lado difuminando todo lo que es el contagio? ¿No te parece que eso es la acción? Para eso sirven las pruebas, para determinar dónde está la pandemia y contenerla, mandar hacia donde necesitamos los medicamentos. Eso es lo básico, pero no se hizo. Eso es lo que sí se hizo en Guayaquil y es lo que se sigue haciendo en Guayaquil. Los médicos yendo a buscar a la gente, a los pacientes, localizándolos, focalizándoles, dándoles medicina, poniendo vigilancia. ¿Quiénes son los vigilantes en Guayaquil? Los propios vecinos, los líderes del barrio, que son los que se encargan de denunciar si esta persona se movió. Si esta persona no hace caso, se lo lleva directamente al Bicentenario, no es Bicentenario en Guayaquil, no recuerdo, al Centro de Arte, me parece. Y ahí lo tienen, y ahí evitan de que se siga moviendo y de diseminando precisamente el contagio. O sea, no era tan difícil. El problema es que mientras unos estuvimos en cuarentena, otros estuvieron con semáforo en verde, y son los que han generado la complicación que tenemos en este instante. Mantuvieron vivo el virus. Fernando, son los pobrecitos, son los que viven el día a día, son los que supuestamente no pueden vivir un día en su casa porque no tienen para comer al otro. ¿Y dónde están las raciones, Fernando? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está esa acción? Esa acción que nos hubiese permitido a todos, a los que menos tienen, a los que no tienen posibilidades de poder estar una semana, 2 semanas, porque dijeron que esa canastita, que esa ayuda les hubiese servido para una semana de 4 personas, ¿no es cierto?, para familias de 4 personas. Entonces, y se sigue repartiendo, Fernando, se sigue repartiendo, o sea, yo no entiendo, o no ven las autoridades, o todo se trata, Fernando, de salir a las calles, que la gente me vea, que yo estoy del pueblo, que soy del pueblo, y que yo soy su líder, y que yo salvo su líder. Si su líder tiene que morirse por ustedes, lo va a hacer, por eso está en las calles. Eso es la imagen que quiere un alcalde, un prefecto, Fernando. Eso es lo que tienen que hacer en este momento, o ser más técnicos, ser más prudentes de ellos mismos, para dar ejemplo a la ciudadanía. ¿No te parece que eso hubiese sido lo lógico? Obviamente, pero no se hizo. Ahora el tema es cómo corregimos lo que no se hizo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con la gente en la calle? ¿Cómo lo hacemos? Porque aparentemente, reitero, España está tomando medidas ante un nuevo rebrote. El mundo entero está preocupado por lo que está pasando. Obviamente los técnicos, los médicos, los salubristas aceleran la búsqueda de la vacuna que ya se empieza a probar. Pero todavía no va a estar lista, nos falta mucho para que esté lista. Fernando, ya hay una medicina, ¿no es cierto?, que es el Condipro, no recuerdo bien el nombre, pero que solamente lo tiene... Remdesivir, muy amable, gracias. Pero fíjate, esto ya, ¿quiénes lo tienen? Estados Unidos colaboró en el estudio, ¿no es cierto?, que puso a su gente a decir, bueno, colaboren con ellos, hagamos las pruebas también. En pacientes que deseen hacer la prueba puede resultar o no, pero es un momento de emergencia, ¿sí o no? Pero, y Europa, y nosotros... ¿Qué estamos? ¿Confiados en la OMS, Fernando? Aquella que no supo informarnos de forma inmediata lo que estaba pasando en China, que también lo tomó de forma política y que ahora está siendo acusada de esto, y que Estados Unidos se está saliendo por esta misma razón. O sea, Fernando, esta es la misión de los gobiernos, o del gobierno, velar por su pueblo y hacer los convenios que sean necesarios para prevenir o para mantener la salud de sus ciudadanos, ¿no es cierto? Pero aquí no se hizo eso. Ahora recién se está hablando con una universidad para ver si contamos o si nos toman en cuenta en los procesos de investigación. Tenemos investigadores, se decía que la academia tiene investigadores. ¿Dónde están los investigadores? Los investigadores están bien guardados en su casa, están haciendo teletrabajo. Esos son los investigadores que tenemos, Fernando. Ahí está votado un equipo de PCR en el hospital. ¿Dónde está el investigador que pidió eso? ¿Qué? ¿No puede dejar un momentito su familia y enseñar a sus alumnos o enseñar a alguien cómo hacerlo porque ya está jubilado? ¿Te parece a ti una acción humanitaria de un docente, Fernando? Eso es lo que pasa con la docencia, con la, ¿cómo le saben decir? Con los académicos.
con la academia, Fernando, con la academia. ¿Cuánto ha aportado la academia en Ambato, Fernando? Pero eso sí, salieron a protestar porque se les redujo unos cuantos millones, porque ya no pueden viajar a costillas de nosotros, porque nosotros somos los que pagamos la universidad privada, ¿no? La universidad pública, ¿no es cierto? Entonces, eso sí salieron, pero cuando se trata de poner el hombro, cuando se trata de poner científicos, gente de conocimiento, para tomar decisiones precisas en la ciudad de Ambato y de Tungurahua, brillan por su ausencia. Me quedo pensando en varios temas, porque, reitero, el tema no se soluciona simplemente con decir tome las medidas de precaución, porque tú puedes tomar las medidas de precaución como lo hemos hecho durante toda la cuarentena. Muchos siguen en cuarentena, muchos siguen encerrados, muchos siguen preocupados, pero el problema no son los que sí obedecen las normas, el problema son los otros, los que siguen en la calle, los que siguen pensando que nada les va a pasar, los que no entienden que tienen que ponerse mascarilla, que tienen que extremar cuidados. Ellos siguen siendo el problema, ellos siguen siendo el foco de contagio. Y mientras nuestras autoridades no busquen una solución, que ahora yo la veo complicada y difícil, porque ya la gente ha esperado demasiado en sus casas, siente que ya no puede seguir esperando más. ¿Qué se va a hacer? Muchos dicen, ahora sí necesitamos una cuarentena ya no cuarentena, ¿no? Sino una quincena encerrados en la casa, pero todos. Nada de que yo tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar. Y empezar a poner las cosas en orden, que sería la única forma, de acuerdo a muchos. Antes de que el tema se agudice aún más, si es que todavía se lo puede contener de alguna manera. Livio, parece que nos quedamos sin comunicación. ¿Ahí me escuchas, Fernando? Sí, ahí te escucho. Muy amable. Pero, Fernando, ¿qué está pasando con el hospital municipal? ¿Cuáles son las acciones que está tomando el hospital municipal? Porque el alcalde actúa en función de lo que dice la directora del hospital municipal, ¿no es cierto? ¿Dónde están sus especialistas? Yo no veo gente especialista, y yo tengo entendido que 7 especialistas se acogieron pues al derecho de vulnerabilidad y están en su casita. O sea, aquí muchos están diciendo, bueno, ¿sabe qué? Yo me voy al teletrabajo. Ustedes verán nomás lo que hacen, ¿no es cierto? Los médicos no pueden ir a teletrabajo, no pueden ir. ¿Y por qué están en el hospital así, hermano? ¿Por qué están los 7 especialistas del hospital municipal? Están bien en su caso. De ellos 3 son extranjeros, que no pueden ir al trabajo, pero que en la clínica sí van, que en la universidad privada sí están. Entonces, a ver. ¿Y culpa de quién es esto, Fernando? ¿Quién les permite esto? El alcalde es su jefe, nosotros somos sus jefes y le estamos permitiendo, Fernando. Entiendo que tal vez el alcalde ni lo conozca siquiera, pero ahí tienen un director de personal, pues. Pero hay funcionarios que no van, hay otros funcionarios que llegan una vez a la semana a ver cómo están las cosas. Hay otros que llegan llegan al día unas 2-3 horas y luego van a su clínica particular. Y entonces, y son los que manejan el tema, pues, y son los que manejan o dirigen el asunto médico y todos estos aspectos. Fernando, yo muchas veces me pregunto qué tan difícil hubiese sido, ¿no es cierto? ¿Qué tan difícil es ir a una embajada a solicitar ayuda de personal especializado? ¿Qué tan difícil es, Fernando, hacer la gestión como alcalde directamente? ¿Tú crees que una embajada de China, de Japón, de Corea, te va a negar los especialistas? ¿Te va a negar al menos que puedas dialogar con un especialista ahora que tienes la facilidad del Zoom, del Skype, del mismo WhatsApp o ya telefónica, si no vas a pagar tú, ¿no es cierto? Así es. O sea, ¿no te parece que lo más lógico hubiese sido eso? Que el COE provincial o el COE nacional traiga especialistas que ya pasaron este tipo de problemas. Por ejemplo, si bien es cierto, China se libró un poco de la pandemia, nuevamente retoma la pandemia, pero mucho nos hubiese ayudado la experiencia de ellos. O sea, ¿no te parece que hubiese sido mucho más lógico este tipo de acciones? Obvio. De venir y bañarnos a todos en el moño cuaternario, bañar los carros, gastar el dinero infamemente como se lo está haciendo, y ahora están disimulando poniendo los arcos de desinfección, cuando ya está demostrado cientos de veces por estudios que no es solución esa, Fernando. Pero mira que el municipio dice que sí es solución.
Justamente en esta semana tuvieron una litis con un reportaje que hizo La Posta, que ahora dicen que no vale, ¿no? O sea, uno termina sorprendido. Cuando dice algo que no les gusta ya no vale. Y eso no es así, pues. No es así. Y siguen en ese tema, pues. Efectivamente, Fernando. O sea, eso es tan simple, Fernando, demostrar que eso sí sirve o no sirve. Tengo una facultad que es la Facultad de Ingeniería en Alimentos, tengo una facultad de Medicina que tiene que tener un laboratorio. Ahí tiene que estar la academia, ¿no es cierto? Claro. No me van a cobrar por un simple análisis de bacterias gran positivas, gran negativas, o simplemente con una prueba de un recuento total, se llama, Fernando, donde tú sabes, ahí te hacen la prueba o hacen la prueba inmediatamente y en 48 horas ya tienes resultados. Si es deficiente o no la carga que estás poniendo de desinfectante, Fernando. Así de simple son las cosas, Fernando. Pero ya lo dijo la OMS, para que tenga funcionabilidad tendríamos que estar entre 3 a 5 minutos dentro del túnel de desinfección. En 5 minutos sales empapado, pues nadie lo va a hacer. Efectivamente, Fernando. ¿Y tú confiarías en un municipio que ya tiene más de 300 personas infectadas? Se hace difícil. Se hace difícil, no, obviamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿vos qué dirías? Si usted no puede, peor va a cuidar a una población mucho más grande, ¿no es cierto? Así Cuando es. el jefe mismo les convoca sin haber tomado ni siquiera pruebas, Fernando, al trabajo, ¿te parece a ti justo eso? Tal vez fue una persona infectada que ni siquiera sabía, pero ahora son 300 familias, pues, Fernando. 300 familias, multiplícalas por 4. Sí, es la cantidad de infectados que estamos teniendo, ¿no es cierto? Claro, porque no se infecta solo el padre, ¿no? Pues, ahí se infecta toda la familia y eso es lo complicado. Sí, y ahí es donde uno se pone contra la administración y dice, no, está haciendo lo posible. Sí, cierto es, él estará haciendo todo lo posible, pero tiene que ser eficiente, pues. O me van a decir que Hyundai lo hizo bien comprando ni sé cuántos cientos de miles de pruebas, y ahora se determina que ya se van a caducar, que no es para el objetivo para el cual fue comprado, pero hay que disculparlo. ¿Tú crees que eso estaría, Fernando? No, y más aún porque él dice que son pruebas PCR y no son pruebas PCR, son pruebas LAMP, que son totalmente diferentes, inclusive en el costo. Supuestamente Hyundai compra estas pruebas que dice que son PCR en $25, más IVA. Imagínate. Y las pruebas LAMP cuestan $8. O sea, no pudo haber pagado $25 por una prueba que cuesta 8. Bueno, dice, pero ya dice que le van a cambiar el 90 porque las 90,000 y bueno, ya las 10,000 ya que perdón. Esa es de la regla. Fíjate cómo se hace la plata ajena, ¿no? Como no les cuesta a ellos, pues, ¿no? O sea, es así de simple es, pues. ¿Qué pasa si hubiese sido un negocio, Fernando? ¿Qué pasa si tú te equivocaste como empresario y trajiste 100,000 pruebas LAMP y no las PCR? En este momento estabas perdiendo tu dinero, ¿no es cierto? ¿Y qué te hubiese dicho el dueño de la empresa? Muchas gracias, hasta luego, me debe tanto, ¿sí o no? Claro. Pero acá no, o sea, acá es que yo quise hacer lo mejor, yo hice lo mejor, o sea, son gente, y disculpe la expresión, son ridículos en un puesto que les queda muy grande, Fernando. Sinceramente, o sea, nosotros como pueblo elegimos a quien nos hable bonito, a quien diga que juega vóley, que juega fútbol, que le encanta el fútbol, que come en el mercado, que ve, se toma pan con cola porque es del pueblo. Eso le gusta a la gente, Fernando. Eso le gusta a la gente. No le gusta la gente que es capaz de administrar, capaz de que demostrar en su vida privada que ha tenido éxito administrando algo. Eso no le gusta a la gente, porque dice, no, este es rico, este es empresario, a costa de los pobres se ha de haber hecho rico. Eso es lo que tenemos como forma de pensar en nuestro país, lastimosamente, y nos hace equivocar siempre cuando elegimos nuestros dirigentes, Fernando. Esa es la razón principal. Y ahora estamos pagando las consecuencias cuando tenemos que tener administradores eficientes y que sepan dónde preguntar las cosas. Y si no sé, busco quién me asesore, Fernando. Y ahí tomo las decisiones que mejor le convengan al pueblo. Vamos al tema de la política, porque tú empezaste a hablar de la necesidad de buscar buenos administradores. De acuerdo a muchos periodistas, y a mí me apena eso, convertidos en jefes de campaña anticipada, el señor Vera, bueno, y otros tantos, que siguen diciendo ya que el señor Sonnenholzner es la mejor ficha. Yo no sé de dónde sacan eso, o sea, con todo respeto, no sé de dónde sacan eso. ¿Qué es la mejor ficha? Bueno, ficha sí creo que es. La mejor tengo mis dudas. O sea,
sonrío cuando escucho a María Paula Romo hace un instante decir que el gobierno no va a tener candidato, que tienen su opinión pero que no van a tener candidato. O sea, nos caen tan ingenuos todavía para pensar en esos temas. Me quedo pensando en María Paula Romo, que aparentemente va a ser elegida vicepresidenta de la República. 3 vicepresidentes de Lenin están o debieron estar presos. Perdón, dos. Y me parece que María Paula quiere ser la tercera, pues. Y Lenin también quiere que sea la tercera, porque ella está involucrada en el reparto clarísimo de los hospitales, en el reparto del poder, y tiene que ser investigada por fiscalía. ¿Para qué quiere poner una vicepresidenta que tiene que ser puesta en el ojo de la tormenta por la fiscalía? María Paula Romo tiene que hablar mucho y decir mucho, mi estimado Fernando. O sea, no se puede ir tan sencillo, tan fácilmente, cuando existen audios, cuando existen videos, cuando existen denuncias públicas de los medios de comunicación que ahora tenemos los ciudadanos, que son las redes sociales, ¿no es cierto?, donde nos atrevemos a poner noticias que los medios de comunicación no lo hacen porque están comprados, porque están vendidos, porque tienen sus intereses particulares de no topar a determinado político o a determinada institución porque se les cae la propaganda, porque les interesa que cierto candidato o cierta persona llegue a la asamblea para ver si es que le ubica a mi hermanito, a mi ñañito, a mi hijito. Sí, pero aquí el problema es grande con María Paula Romo. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que negociar y nuevamente va a tener que entregar algo de poder para que alguien de los asambleístas que tienen carnet de discapacidad, alguno de estos discapacitados pues tenga la posibilidad de traerse un buen vehículo o de manejar las compras públicas de algún hospital, como lo han venido haciendo la familia Romo, según lo que se escucha y se ve en los medios digitales. Entonces las cosas, Fernando, están cuesta arriba para el gobierno, están cuesta arriba, y cualquiera que sea electo de vicepresidente va a tener el problema de no poder hacer nada, va a tener el problema de no tener el poder que se debería tener o compartir el poder con la presidencia de la República. Y vamos a tener que ver a qué me encarga el presidente, qué quiere que haga. O me hago cargo de la presidencia, porque dicen que a María Paula la quieren poner para aquello, para retirar a Lenin, que va a renunciar después y que ella va a manejar el país estos últimos 11 meses. A ver, digamos que es así, Fernando. ¿Qué ganaría María Paula, no? Aparte de tener 2 salarios vitales? ¿No es cierto? O sea, ¿tú crees que, ¿qué tendría que hacer? ¿Va a enriquecerse tal vez en los 11 meses? ¿Tiene ya planeado toda una estructura gubernamental como para haber metido a tantos parientes, como para sacar tanto dinero en 11 meses? No, realmente la gente especula. Lenin va a acabar su gestión. Pero yo me pregunto, ¿quién le está aceptando la vicepresidencia a este momento? ¿Quién quiere que acepte? ¿Qué ciudadano que quiera proyectarse políticamente va a aceptar una vicepresidencia de la República en este momento? Cuando tenemos un gobierno que está endeudado, un gobierno que no ha hecho buenas negociaciones, ¿no es cierto? Un gobierno que ha permitido robo, un gobierno que no ha sido eficiente recuperando dinero, un gobierno que no ha arreglado la justicia. Entonces yo creo que más bien el gobierno se ve en la imposibilidad de poder tener de dónde elegir. Ese es mi concepto. Sin embargo, no te olvides que es un gobierno que firma un decreto y prácticamente entrega la refinería de Esmeraldas a un privado, que todavía le queda CENEL, que le queda el CNT, que quedan las minas por concesionar, y 11 meses es demasiado tiempo. Fernando, pero a ver, ya nos robaron lo que había que robarse, creo yo, en la refinería, ¿no es cierto? ¿Qué estamos reclamando? Un contrato que empezó con 300 millones y se pagó 2.500 millones de dólares. ¿Eso crees tú que...? Y no hemos dicho ni chis ni mus. Y por ahí sigue el loco del ático diciendo que es honesto, que le están manejando. Y hay gente que le defiende. Yo he tenido que eliminar a algunos de mis amigos porque han sido corristas y yo los entero. Imagínate qué vergüenza para mí. Entonces, o si no, la gente a mí me agrede en las redes sociales cuando dice, pero ¿por qué pone eso? Tiene las pruebas, usted la hacía, sabe cocinar. O sea, imagínate. Entonces no entendemos el grado de robo que existió hace 10 años. Y seguimos pensando en que lo que hizo Yamil Maguad, 6.000 millones, era lo que nos tiene acabados al país. Acá son 45.000 millones de dólares y comparables con 6.000, que también es otro robo, pero no nos asustamos tanto. Imagínate cómo pensamos.
Volvamos al tema del Otto Sonnenholzner. ¿De dónde sacan que es el candidato ideal? O sea, yo no entiendo. Mucha gente dice, no, es que Nebot no fue, pero para que vaya Sonnenholzner. Puede ser, porque los amarres de la colonia libanesa son grandes. Puede ser. Pero de que sea el ideal, ¿ideal para qué? Una persona que hace campaña con los muertos no tiene perdón de Dios. Otto Sonnenholzner posiblemente. Yo no le conozco más allá de haber sido, creo, presidente de AED, y que fue vicepresidente y que se le tuvo la gran oportunidad de ser visible en esta pandemia, ¿no es cierto? De hacer lo que tenía que hacer el presidente, pero seguramente el presidente no lo hizo por su impedimento o por su condición de vulnerabilidad. Pero de ahí, ¿qué más ha hecho, Fernando? O sea, ¿de quién se está rodeando? ¿Cuál va a ser el partido político que lo va a apoyar a él? ¿Tú crees que va a salir ganando? Yo no sé si los socialcristianos estén dispuestos nuevamente a ceder el poder como lo hicieron con Pestañita Moral, ¿no es cierto? Que fíjate lo que les pasó. Entonces habría que pensar mucho. Los socialcristianos creo que es el único partido que tiene gente tal vez de dónde escoger, porque los demás no lo tienen, ¿no es cierto? Entonces no creo que vaya por ahí la situación de Otto. Tal vez habrá o buscará o tratará de hacerse un movimiento para futuras elecciones. Yo creo que él va a esperar todavía. Ojalá se entienda aquello, porque, reitero, con el dinero del gobierno, aunque María Paula lo niegue, va a ser el candidato del gobierno. Y no sé si el candidato de Correa, y no sé si el candidato de Nebot. Y sí, el candidato de muchos medios de comunicación, el candidato de varios periodistas. Y uno termina por lo menos azorado, asustado. Digo, ¿cómo así? ¿Desde cuándo un periodista se pone a hacer campaña por alguien? Eso no tiene sentido, no es lógico, no debe ocurrir, no tiene por qué pasar. Hernando, los periodistas en Ambato en las últimas elecciones de la alcaldía tenían su propio candidato, mi estimado Fernando. Había que ahorita ya se quieran alejar de la actual alcalde es otra cosa, pero ellos fueron los primeros, los seguidores que le apoyaron mucho al actual alcalde, y ahora les veo que se están alejando. Seguramente algo no les dieron, ¿no? Eso es lo que pasa, Fernando. La gente está buscando sus propios intereses, no el bienestar de todos. Si es que fuera así, fuéramos mucho más críticos, como tú lo eres, como dices, bueno, ¿y qué ha hecho de bueno? Pues no, o sea, pongamos las cosas en la balanza, lo bueno, lo negativo, o sea, para poder elegir a una persona que sea capaz. Sonnenholzner es de apenas 38 años, ¿no es cierto? Él todavía, si es que lo piensa bien, lo medita bien, tiene un largo futuro como político. Es preferible empezar de cero, Fernando, crearse su propia reputación, demostrar a la gente que él es un político diferente, e ir ascendiendo poco a poco y demostrar que tiene capacidad. Pero de la noche a la mañana nuevamente podríamos cometer el error, ¿no? Pusimos a un economista joven, un economista que te envolvía y te desenvolvía con la lengua, y fíjate lo que terminó resultando, ¿no? Y Sonnenholzner es economista también. Y bueno, él ha manejado dinero, pero el dinero de su familia, ¿no es cierto? O sea, ha nacido con dinero el joven y sigue administrando lo que sus padres le permiten administrar, o sus hermanos. Pero veamos que en política es muy diferente las cosas. O sea, en política hay que en este momento demostrar qué tan bueno es el señor Sonnenholzner, qué tan bueno es, con quiénes se está aliando el señor Sonnenholzner. O sea, ver cuáles son sus amistades y cuál es el futuro gobierno que tendríamos. Porque una cosa es el presidente, el vicepresidente, y de ahí todos los que se rodean, ¿no es cierto? Fíjate este gobierno, ahí está Lenín Moreno. Tú dirías, bueno, a ver si analizamos, la familia de Moreno hizo las negociaciones, pero quienes robaron, fíjate, son la familia de Abdalá. ¿Y cómo llega el robo hacia Abdalá? O sea, ¿cómo hay esa alianza media rara, ¿no es cierto? Y esa vuelta de tuerca también le inmiscuye a Otto. Uh-huh. La esposa, pariente del hombre de Cromagnon, del Robin de Batman. Y él también, pues, la esposa prima y el sobrino. O sea, por los dos lados. Aparte, sobrino de el señor Salem, la mano derecha de Bucarán. Entonces, prácticamente, volveríamos otra vez al mismo círculo y a las manos de Bucarán. Claro, y efectivamente, o sea, fíjate,
es tan inepto nuestro gobierno, o sea, yo no quiero decir que Lenin nomás es el culpable, es tan inepto todo nuestro gobierno, todas nuestras leyes, que no hemos castigado a aquel que nos roba, ¿no es cierto? No podemos ni siquiera quitarle sus bienes, incautarle los bienes, no se aprobó la ley, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué se ha hecho con los delincuentes en este país? Los de cuello blanco, ¿no? Aquellos que te roban por miles, ¿no? Por millones, no los que te roban un celular, no los que te roban un carro. Pongamos un ejemplo. Normita la recaudadora. Uh-huh. La Fiscalía pidió 7 años de cárcel para ella, 7. Los jueces concedieron 5. La condenaron a 5 años de cárcel. Pero condenada a 5 años vieron atenuantes. Y al final terminan dándole 1 año de prisión. Que ya el abogado está pidiendo que sea perdonada esa prisión, o sea, que tenga medidas cautelares y que sea solo pague el valor nada más y que siga libre. Esa es nuestra justicia. Fernando, una mujer que peleaba con dientes y garras. Ahora, Fernando, le veo caminando a la pobre, gracias a Dios puede caminar con bastón, no sé qué le aflige a la señora, pero tal vez estos sean los atenuantes, ¿no? Tal vez tenga también carnet de discapacidad, tal vez tenga informes médicos de aquellos que también les dieron la posibilidad a otros de tener el carnet de discapacidad, pero Oye, pero no fue discapacitada el rato de pedir diezmos, el rato de robarle al Estado, ahí no fue discapacitada. Entonces no me vengan con cuentos. Yo creo que la Fiscalía se quedaba corta. Bueno, no daba más el delito. 7 años estaba correcto. O sea, que se sancione con drasticidad. Porque lo que acaban de hacer la justicia es decirles al resto, sigan nomás robando, no hay problema. Van a quedar libres. Efectivamente, Fernando. O sea, efectivamente. Entonces, fíjate que ya, a ver, si viene un buen presidente, una persona que quiera cambiar las cosas, ¿no es cierto? Que venga con la mejor intención del mundo, ¿no te parece? Que sea honesto, que se rodee de gente honesta. ¿Qué podría hacer con la ley, Fernando? ¿Qué podría hacer con la justicia? Si hay jueces corruptos. Y vos no les puedes decir absolutamente nada, porque si no estarías metiendo la mano en la justicia, ¿no es cierto? Eso dice. Te criticarían los señores de la izquierda, saldrían a poner el grito en el cielo, que no, que aquí está manejando todo a dedo, en fin, ¿no es cierto? Cuando les conviene. Ese es el tema. Entonces, lo que hay que hacer, Fernando, es definitivamente convocar a la gente a una nueva, yo no sé, a una nueva consulta, pero cambiar las leyes, Fernando, ser más drásticos, ser una justicia que sea más eficiente, más rápida, Fernando, o sea, no aquella que te dé tantas oportunidades al delincuente para poder tú hacer este tipo de cosas, Fernando. Y ahí es donde nosotros vemos que el delincuente tiene más ventajas que ti, que yo, y que aquí no pasa nada. Aquí se roba el dinero y no pasa absolutamente nada, Fernando. Y es lo que nos está preocupando, porque no hay cambios. Y vuelvo a decir, mira, por ejemplo, antier, la abogada Luz María Pico amenazaba a la periodista Diana Monroy. Sí. Sin querer o queriendo, tocó 2 veces a Janet Inostroza cuando mencionó la empresa en la que el esposo y Janet son socios. O sea, yo no termina preguntándose, ¿y qué pasó? Ayer escuchaba al sobrino de la doctora Pico hacer referencia a este tema. Y con todas las letras decía, bueno, y está equivocada, por completo equivocada. No tiene nada que ver, el trabajo de Diana Monroy ha sido excepcional. Y anunciaba que va a entrevistar a su tía, no sé si hoy o mañana. Y uno se queda sorprendido y dice, bueno, ¿y qué pasó? Como decía Anderson Boscan, Pico. Como decía Anderson Boscan, dice, para mí va a ser complicado, pero voy a hacer la entrevista desde el nivel periodístico que corresponde. Va a ser complicado porque es mi tía, pero vamos a hacer las cosas, o vamos a tratar de hacer las cosas. Y eso es lo correcto, ¿no? O sea, no porque sea pariente, no porque sea familiar, significa que tiene la razón y lo dijo. Está equivocada, y es verdad. Y aquí se quedan varias preguntas, no solo por lo dicho de la abogada. La pregunta principal es, ¿qué pasa si habla Daniel Salcedo? ¿A quién va a involucrar? Seguramente a Bucarán. ¿Qué pasa si habla Bucarán? ¿A quién va a involucrar? María Paula Romo. Eso es clarísimo, porque los hospitales no se reparten solos.
¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, esto no va a ocurrir, obviamente. Obviamente van a evitar que hablen los unos y los otros. Por eso los abogados tienen tanta presteza y tanta locuacidad y pueden decir lo que quieran, porque saben que tienen el amparo del propio gobierno, pues el gobierno está detrás de todo. Sí, Fernando, definitivamente. O sea, aquí no es que el gobierno termina siendo el angelito y el que va a eliminar todas y cada una de las cosas que han venido haciendo todos estos sinvergüenzas, ¿no? Pero, o sea, Anderson, o sea, perdón, Salcedo no ha robado solo, Fernando. Salcedo no ha robado solo, pues. Todo eso es un conjunto de gente, de rateros unidos para saquear el país, pues, ¿no es cierto? O sea, no es que solito, por decirte un ejemplo, Livio Cornejo solito desfalcó a tanta gente, no, pues hubo mucha más gente involucrada, a gente que se le dio el billete necesario para que hagan las barbaridades con los carnets. También tuvieron que darle un billete a la aduana, Fernando, porque la aduana no es que, el ingeniero Cornejo tiene un carnecito de discapacidad, no importa, ingeniero, ¿cuánto dice? 50% como dice la tal, no. A ver, ¿quién es usted? ¿Dónde están los documentos? Presénteme esto. Ahora aduanas, porque le interesa también quedar bien a la tercera candidata a la vicepresidencia, dice que sí denunciaron hace un año el ingreso o el intento de ingreso de 7,000 autos, que lo denunciaron, pero que nadie hizo caso. Fernando, la aduana inmediatamente, una vez que llegan las cosas a puerto, Fernando, a ti te notifican alguna cosa, tú resuelves el tema, o eso se queda en bodega, Fernando. Y máximo te permiten en bodega 30 días. Si tú en 30 días no solucionas el tema, bien, reexportas el producto que te permiten, o sea, al lugar de origen, o caso contrario se queda teniendo la aduana para ser rematado en un juicio, Fernando. Así de simples son las cosas con los ciudadanos. Aquí no hay que ver, a ver cómo está, yo voy a impedir. No, Fernando, la aduana de aquí no impide nada. O sea, la aduana de aquí lo que hace es, si el carrito vino de Estados Unidos, salió con los papeles legalizados, cuando llega al puerto yo recién tengo esa posibilidad de analizar todo. Y la única solución es ¿cuál? Si tengo los documentos, saco los productos, si no los tengo me esperan 30 días, si no los vuelvo a reembarcar y la mando nuevamente a su país de origen, y si no se queda en las aduanas, Fernando, detenido y va para allá, tú pierdes eso o pagas la multa o los aranceles correspondientes, Fernando. Entonces es un juicio y por eso es que nosotros cuando importamos o cuando los importadores hacemos esto, cuando hacemos todo legal, solicitamos todos los documentos porque sabemos que ya si te metiste en uno de esos problemas, Fernando, ya la mercadería sube de precio y ya no tiene un precio competitivo en el mercado, Fernando. Varios temas. Me quedo pensando en el Consejo Nacional Electoral. El tiempo se les acorta, pero esta semana hubo sorpresas. Cambió la mayoría. Estela Acero votó con el señor Pita y con Verde Soto y, por ejemplo, ya eliminaron el partido del correísmo. La pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Seguirá votando con ellos? ¿Volverá a su redil? ¿Qué mismo va a suceder? Pero mira cómo cambia una mayoría simplemente por una persona. Ella es el fiel de la balanza y a ratos va a estar al un lado, a ratos puede estar en el otro lado. ¿Podemos confiar en un Consejo Nacional Electoral que se mueve al vaivén de lo que quiere la señora Estela Acero, que además es de Alianza País? Parece que sí, Fernando. Parece que sí. Pues, no, o sea, ¿cómo tú te atreves a dudar de eso? Si ya la señora Estela Acero nos demuestra que tiene el poder, ¿no? Que puede irse al vaivén de lo que ella desee. Entonces, ese es el problema. O sea, el problema en el país es que ha permitido que determinados organismos con la famosa libertad que tienen, no los puedas tú investigar en ningún momento, no puedas tener un gobierno o una parte del gobierno que pueda analizar sus acciones y que pueda corregir las que ellos toman. O sea, son dueños de sus acciones, y ahí es donde nosotros tenemos problemas. Fíjate, darle todo el poder a un Consejo Nacional Electoral cuando estemos en elecciones, así de simple, ¿no? O sea, él es dueño y sus decisiones se respetan en un momento determinado y en el tiempo de elecciones. Entonces, ¿a quién se le ocurre eso, Fernando? Solamente a aquellos que pensaron que iban a estar en el poder como lo está Maduro, que hacen y deshacen en el país. Entonces, con esas intenciones se hizo esa nueva constitución. Y qué pena que haya personas involucradas en el tema de la asamblea que no supieron decirle a la gente a tiempo lo que estaba sucediendo. ¿Qué hicieron algunos? Se lavaron las manos, dicen yo no voté,
pero bien que estuvieron ahí también cobrando dinero, y qué bien que también llegaron con Alianza País y no dijeron absolutamente nada, y los pocos que dijeron tampoco les interesó a los medios de comunicación porque estaban comprados y pagados por el gobierno. Así se manejó este país en un tiempo y se seguirá manejando, Fernando. La preocupación es qué va a pasar. O sea, al final, ¿Estela Cero va a tratar de salvarse o van a insistir con el señor Cabrera, con Atamaín, que ellos tienen la razón y van a tratar de, más bien, destituir al Contralor? Porque el Contralor tiene la obligación, ya publicado todo, tiene la obligación de, en pocos días más, determinar si se cumplió o no la disposición de él, y si pudieron o no mostrar que ellos sí actuaron. Si no lo hicieron, tienen que ser destituidos. Ojalá, Fernando, ojalá. O sea, yo, más allá de que sea un tema de revanchismo, más allá del... Pero yo creo que ya es el momento que la auditoría, que la Contraloría también demuestre que hace algo por este país, Fernando. ¿Cuántos casos hemos visto, Fernando? Fíjate nomás, aquí recuerdo un tema que me preocupaba mucho en campaña, que era el hecho de la renegociación inmediata que Contraloría le dijo que haga en ese entonces a la administración del señor Amoroso, que le dijo que tenía que hacer la renegociación inmediata del contrato de los radares porque era lesivo para el municipio. Tú sí recuerdas de eso, Fernando. Pero cuando claro, el municipio cogía, me parece, el 41% y los otros cogían el 59%, y además un 5% más para que se encargue la empresa de radares a dar la educación vial. No sé si recuerdas del tema, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Fernando, eso era tan lesivo que tenía que hacer la negociación inmediata, pero el señor Amoroso lo que hace es, al año de tener esto, él hace la renegociación, Fernando. ¿Y sabes cuánto nos costó eso a los ambateños? Más de $1 millón, Fernando. Aparte de que la disposición de Contraloría no era correspondiente, porque la Contraloría no podía hacer aquello. A ver, si el contrato es lesivo, pues simplemente anúlelo. Eso es lo lógico. No puede decir el contrato es lesivo y corrija, para que de aquí en adelante ya no sea lesivo. Si han pasado 3 años, habían pasado 3 años de pérdida para todos, sobre todo para la ciudad. Efectivamente, Fernando, y se demoraron. Eso nos costó 1 año. Y ahora salen videos a decir que él ha sido el gran administrador de la ciudad de Ambato. Fernando, fíjate, en un ejemplo tan pequeñito, la ciudad ya se olvidó. Entonces, y seguimos pensando que las cosas están bien. Entonces, Contraloría ya tiene que demostrar que tiene esa fuerza, Fernando, porque a muchas personas, ¿qué les dicen? Lo peor que puede hacerse para un funcionario, si es que cometió un error, es devuelva el dinero y siga trabajando. ¿Tú crees que eso es lo más responsable, Fernando? No. O si no, una multa que viene, me parece, en los 10 salarios vitales, algo así, creo que es así, nomás es las multas, Fernando. Y si no... A ver, bueno, presente esto, ya le dan un billete a la persona que estaba haciendo la auditoría, y no ha pasado absolutamente nada, Fernando. Y la plata del pueblo al bolsillo de los vivos. O sea, ya, pues, o sea, basta con tanto robo que vemos, Fernando. Entonces, ojalá lo que está sucediendo sea un ejemplo para todos, ¿no es cierto? Que todos actúen en base, como dice la ley, fundamentados en la moral, fundamentados en la ley, que sean todas nuestras decisiones y no únicamente en la mira política, Fernando. Reiteremos, ¿cuál es el procedimiento? Si el Contralor decide que tienen que irse, es decir, los remueve ya de forma definitiva, todo es un proceso. Si ya los decide de forma definitiva que los remueve a los 3, tiene que comunicar al Consejo de Participación Ciudadana para que haga efectivo esta remoción. ¿Crees que el Consejo de Participación Ciudadana, con Cristian Cruz a la cabeza, el que tiene el 81% de discapacidad, sin embargo es karateca, va a tomar esas decisiones? Este mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que manda al señor Roberto Wolgemuth, al Mashi Roberto, a que sea auditor o veedor en el tema de la entrega de frecuencias. O sea, no creo en absoluto en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Efectivamente, Fernando. Entonces, estos señores primero tendrían que demostrarnos que realmente tienen la discapacidad, ¿no es cierto? Si es que no lo hicieron, ellos hicieron mal uso de documentos públicos, ¿no es cierto? A ver, pero pongamos un ejemplo, paremos ahí. El señor presidente de la República tiene el 65% de discapacidad, no puede moverse. El señor presidente de la República. Y este señor que dice que tiene el 81% de discapacidad, ve, oye, camina, conduce,
Y hasta es karateca, deporte, ¿no? Hasta es karateca y es campeón de karate. Ya, imagínate. O sea, ¿dónde está la lógica? ¿Cuál es la discapacidad de él que no se ve? Efectivamente, o sea, entonces, ¿para qué le sirvió ese carnet, mi estimado Fernando? Para un mal uso, ¿no es cierto? Hizo mal uso de un documento público, ¿no es cierto? Claro. ¿Y eso no es enjuiciado, no es penado por la ley? Obviamente. ¿Y dónde está pues nuestro abogado, el abogado de la nación? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el abogado de la nación, Fernando? El contralor, el procurador del Estado. ¿No es cierto? Sí, se me va hasta el nombre porque hace tiempos que no hemos hablado de él, que debe estar tranquilito sentado, ¿no? Él debe estar de por oficio a toditos los sinvergüenzas. Salvadores. Ya, sean asambleístas, todo, ya él por oficio ya debió comenzar a poner la denuncia, ¿sí o no? Obviamente, hace rato. ¿Y qué está haciendo la Defensoría del Pueblo, Fernando? Nada. ¿O sí está haciendo algo? No, nada. No, pidiendo de que el alcalde de Quito convoque nuevamente a Rojo. ¿Qué tiene que ver él en eso? Si donde está lo grueso, donde está el troncho, donde está la carne, no actúan, Fernando. Quieren sacar y desenmascarar a todos estos sinvergüenzas. Ya dijimos hace rato, pues Carrión está de más. Él es el que defiende al sector indígena y que defendía la paralización que nos costó 4.000 millones a todos en octubre pasado, pues la paralización del sector indígena. Ya, pues. Y Fernando, si es que este señor responde a los mandatos de la gente de Pachacuti, ya, pues, que no les moleste eso también a Pachacuti, Fernando, o son parte también de la troncha. Deben ser. Que no le dice al suyo, oye, vos estás puesto ahí, estás por nosotros, haz estas cosas, ¿sí o no, Fernando? Son pura boca también, entonces. Pero si la presidenta del Consejo Nacional Electoral también supuestamente es de Pachacuti, pues. De la gente honesta, no mentir, no robar, no ser vagos. Así dicen. Y dentro de sus filas tienen un mentiroso, un ladrón y un vago. Varios, no uno, varios, un montón. Entonces por eso pierde credibilidad ante la gente, Fernando. O sea, por eso terminan generalmente en las elecciones siendo finalistas, siendo los últimos, o simplemente siendo aquellos que apoyan y después de los 2 meses se van diciendo que no, que el gobierno les ha engañado. O no es así. Que no estuvieron con Lucho, ¿no crees? Entonces, es así, Fernando. Entonces, ¿cómo cambiamos de este país, Fernando? ¿Cómo cambiamos? Y aquellos que tienen que ejercer la ley, aplicar la ley, no lo hacen. Tenemos que hacer el pueblo, tenemos que elegir a gente buena, gente sana, gente positiva, gente honrada. Entonces, depende de quién, de nosotros, Fernando. Y comenzar a exigir, salir a las calles, no porque nos suban la gasolina, sino porque hay tanto vago y ladrón metidos en los gobiernos, Fernando. Por eso tenemos que salir a protestar. Me quedo pensando en varios temas. Uno de ellos, que hace referencia directa a la inacción de las autoridades, al COVID, que nos preocupa. Ayer leía el caso de una persona que falleció en una clínica en la capital de la República, en Los Valles. Tiene que pagar $77,000, tienen que pagar para sacar el cadáver. ¿Cómo puede ser posible que un mes en una clínica llegue a esos valores que son absurdos y ridículos? Ayer leía el desglose de los valores. Cobran por un médico residente, cobran por médicos posgradistas, cobran por enfermeros, que está bien, pero no pueden cobrarle $7,000 por el médico residente, porque significa que el médico, no sé si gane $7,000 al mes, ¿no? Y que el médico estuvo exclusivamente para atenderle al señor, no creo. Efectivamente, eso te iba a decir, pues, o sea, pero Fernando, nosotros al inicio de la pandemia dijimos o no, que hay hospitales que están cobrando hasta 15,000 por el tratamiento, decían al inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora 70,000, Fernando. ¿Y por qué no fueron al servicio público? Porque no había. No hay, Fernando. No hay. Fernando. Justamente no hay espacio. Pero el gobierno no puede mirar a otro lado y permitir esta explotación. Efectivamente, Fernando. ¿Quién tiene que ayudarte ahí? La Defensoría del Pueblo. ¿Sí o no? O si no, los derechos del consumidor. ¿Sí o no? La defensa del consumidor. ¿Dónde están esos organismos, Fernando? Pero mira, este no es el primer caso. Ya pasó en Guayaquil. Y no pudieron conseguir nada. Al final el IES, el señor actual director del IES, él se comprometió a pagar esos valores. ¿Con el dinero del Con el dinero, no, pues con el dinero del IES.
Ah, qué lindo, ¿te das cuenta, Fernando? O sea, ¿y cómo así? ¿Cómo así? O sea, yo no le encuentro ni la forma ni el motivo. Yo encuentro que las autoridades actuaron sin autoridad en ese instante, porque lo que debieron haber es ordenado inmediatamente que se entregue el cuerpo y que se sigan los procesos judiciales para aprobar los cobros y la licitud de los mismos. Justamente, que demuéstreme, ¿no te parece? Claro. Demuéstreme. No es que yo porque me fui allá, usted ahora me va a cobrar todo lo que a usted le parezca. No es así, Fernando, pero ahí tenemos que actuar, o sea, ahí tiene que estar algún asambleísta investigando, o alguna de esas personas, Fernando, que tiene acceso a la documentación, porque a nosotros no nos van a dar fácilmente esos documentos, ¿no es cierto? Claro. Ahí tiene que estar pues la Defensoría del Pueblo, porque se están vulnerando los derechos de esos ciudadanos al no devolverte el cuerpo, Fernando. O sea, hay varias formas, ¿ves? Los políticos son leguleyos, o sea, los abogados, pues esos que te meten en problemas, no son buenos para meterse en problemas, hermano. Así vayas a perder, no te dicen que vas a ganar. Claro. O sea, ¿dónde está Fernando? El quid del asunto es sencillo. A ver, vaya a SRI inmediatamente, eso es lo que yo haría. Vaya a SRI en este rato, vaya intendente en este momento, vaya a fiscalía, empiecen una averiguación. ¿Cómo puede ser posible? Porque en el desglose de ayer es pues una locura. Y cualquiera que te quiere cobrar $77,000 tiene que, o $70,000 o $60,000, tiene que hacer un desglose de qué te está cobrando y por qué te está cobrando. Determinen si los valores concuerdan con la realidad y sancionen. Imagínate si por un paciente sacan $77,000 o piden $77,000 y eso que murió. ¿Cuánto cobrarán por un paciente que vive? No, pues, ¿El mismo valor? ¿Cuántos pacientes tiene la clínica? En este momento tendrá 50, tendrá 100. Seguramente le faltarán camas en este instante. Pero pongamos que tenga 50 pacientes. 5 por 7, 35. $3,5 millones al mes. Así de simple. ¿Y las utilidades para su gente? ¿Y paga sobre esos valores el impuesto a la renta? Efectivamente. ¿O tienen exoneración? Efectivamente. Entonces, ¿qué haría yo de ese día? Pues bien, usted, vamos ahí a ver sus cuentas, ¿no te parece? Un médico residente que gana $7,000 y pico. Entonces, bueno, por paciente, ¿no? Por paciente, porque eso es lo que está cobrando. O sea, ¿cuántos pacientes atendió el médico residente? ¿Habrá atendido 20? Pongamos 20. Significa que está ganando $140,000 al mes. Efectivamente. 14 por 12, 156, si las matemáticas no fallan. Perdón, 168. Entonces, significaría que el médico gana $1,680,000 al año. Sobre eso paga. Efectivamente, Fernando. O sea, fíjate, no somos pues gente que bestia, que inteligentes, ¿no? Pero, o sea, es así de simple, como tú le dices, ¿no? 2 más 2 es 4, y en base a eso vamos a hacer la declaración e investigar. O sea, son cosas que no se hacen. Por eso existe un abuso en este país. Las instituciones que están llamadas a controlar el servicio, están llamadas a controlar la declaración de todos y cada uno de lo que nosotros generamos al año, los impuestos, y son el SRI, son las Defensorías del Pueblo, es el Procurador General del Estado. Todos ellos deben velar porque la ley se cumple y que todos ante la ley seamos iguales, ¿no es cierto? Seamos tratados iguales. Por lo tanto, hay un abuso, inmediatamente tiene que ser o intervenir esa institución o comenzar ya a seguir los juicios pertinentes. No te puedes quedar con el cadáver de una persona, no te puedes quedar con los muertitos, Fernando, si no te pagan. Con los gemelos, sí. Acuérdate, pasó aquí. Se quedaron con los gemelos por una semana hasta que paguen. Sí. Imagínate. $7,000 por el nacimiento de los gemelos. Sí, y no sabemos en qué terminó, ¿no es cierto? No seguimos un poco el caso, la novela. Les devolvieron a los niños y se quedaron con la escritura de la casa como garantía hasta que paguen. Porque no pierden, ellos no pierden. Pero imagínate, ¿no? O sea, tú en una desgracia, en un apuro, ¿qué haces, Fernando? Y a mí me ha pasado, has entrado tú con el pariente, ¿quién tiene la tarjeta? Tome la tarjeta, ya señor, queda la tarjeta enfrente. Y esa deuda ya no va hacia la institución, hacia la clínica. Tú el problema tienes ahora con el banco, ¿no es cierto? Claro. Si tú no quieres pagar, ya firmaste la tarjeta, te dice, sí, 10,000, y a pagar al banco, ¿sí o no?
Claro, Le señor. podemos diferir, señor, unos 10 años, 20 años, pero usted que nos paga los 10.000, nos paga. ¿Sí o no que es así? Así es. Y esos son los temas. Fernando, Y es que, sí, mira, me quedé pensando en lo que decía hace un instante de Guayaquil, que el IES va a pagar. Me quedé pensando cuando tú dijiste lo va a pagar de su dinero, no. ¿Y cómo va a pagar? Entonces, de acuerdo a nuestra ley, cualquier persona puede pedir atención en cualquier sitio. Y los sitios están obligados por ley a salvar vidas. Y no pueden negarse a la clínica. No es que yo no tengo tarjeta, es que yo no... No, tiene que atenderle y punto. Verá cómo cobre. Y además hay un artículo en la ley, que la pasó el correísmo, que dice que en caso de enfermedades graves o muy graves, el que pague es el Estado. Entonces, de esa forma justificarán los pagos, no sé, no entiendo todavía, pero se nos queda una preocupación enorme sobre este tema. Claro, porque a ti ni a mí no nos librará de eso, no estamos libres de que nos coge el COVID, y yo creo que, no sé, pues si de la desesperación iremos al hospital o al IES donde no hay atención, y como no hay, y tú estás desesperado por tu pariente, por tu familiar, tendrás que ir a parar en una de estas clínicas, ¿no? Pero sí se debería ya a este momento tomar muy en serio las acciones de todos y cada uno. La Defensoría del Pueblo tendría que ir a investigar, ponerse al frente, Fernando, porque como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? La denuncia pública, ¿no es cierto? Lo que tú estás haciendo, hasta ahí podemos llegar, pero la conclusión del tema, pues ya viene el problema entre particulares, como sabía decir Correa, ¿no? Negocios entre particulares. Y ahí viene... ¿En eso terminará? Ahí viene el tema de los jueces. ¿En qué jueces creemos? En el juez que en un juicio de alimentos ordena que se paguen en 46 años a $20 por mes para cubrir una deuda de $10,600 del padre que debía haber entregado la alimentación a su hijo y no lo hizo. Uh-huh. Imagínate, 46 años para pagar. O tal vez sea discapacitado, pues no, se prefirió invertir el dinero en la camionetita porque él es agricultor, ¿no? Vive de la agricultura, como el señor asambleísta que tenemos, ¿no? Que ha sido sordo. Terrible. Entonces él también, y él tampoco le paga al hijo, pero dice, bueno, ya con el salario de asambleísta el 56% va para ese pago, dice, ¿no es cierto? Pero es que no es el 56%, aclarémoslo. Tiene que pagar $1,000 al mes del atraso para ponerse al día. Y $1,200, que ese sí es el verdadero valor que paga. Claro, si suman 1,200 más 1,000 ya le da 2,100, entonces, y tampoco es el 56%, es el 42% del salario que él recibe. Pero así dijo, fíjate. Y además, como el pobrecito ha sido discapacitado, no sé si le bajarían la pensión, y como no puede ni escuchar, capaz que no ni escuchó lo que dijo el juez y está pagando demasiado. No, ahí sí escuchó. Le bajaron de 2,000 a 1,200. Imagínate, Fernando. Y nos hablan de querer a los niños, pero si ni a sus hijos protege, Fernando. Sabemos que el niño de él es una persona especial, pues no te parece. Autista. Entonces, imagínate. Entonces, ¿qué tipo de gente? Pero eso sí, ya estuvo en las calles, va por su reelección, ¿no? Ya se le tomó videos y fotos en su reelección. Y la gente le aceptaba el papelito que le estaba dando, ¿no? Disculpándose con la gente y pedía disculpas. Entonces, Fernando, ¿qué te puedo decir? La justicia no actúa, todos en este país está hecho un desbarajuste, tal vez lo que necesitamos, o sea un dictador, pues yo no sé, tal vez una persona como Pinochet, Fernando, que cambie las cosas, porque parece que las mismas leyes que tenemos son las que nos impiden actuar de forma eficiente, Fernando. Es que se hicieron leyes prodelincuenciales, sabían lo que venía y sabían que las leyes podían castigarlos, entonces ¿qué hicieron? Generar leyes que los favorezcan a ellos. ¿O crees que es un chiste lo de Normita, la recaudadora? No. Que debía ser condenada a 7 años, que los jueces le dan 5, en la sentencia con los atenuantes le bajan a 1, y con más atenuantes no irá nunca a la cárcel. No, pues y ya mismo le coge la edad, pues, Fernando. No, pues, o sea, no va a ir a la cárcel, eso te aseguro. Desde el momento que le bajaron a 1 año, no va a ir a la cárcel. Sí, o sea, yo también creo que no lo va a hacer, lo van a dar otras medidas cautelares, ¿no? Eso es impunidad. Van a darle grillete. Mira, los 7 millones me parecían pocos. Perdón, los 7 años.
los 7 años me parecían pocos, Ujú. pocos, para ejemplarizar lo que tiene que ser el Ecuador de aquí en más. Me parecían pocos. Peor que no vaya a ir presa en ningún instante, porque ella escuchó la sentencia y se retiró tranquila con el abogado, Sí, cuando debía Ya haber todo sido estuvo- detenida ya. todo estuvo arreglado. ¿Y por qué la fiscalía no vuelve a recusar, Fernando? ¿Por qué no se va a instancias superiores? ¿Por qué no dice, no, yo no estoy satisfecho con esta presión, yo exijo que se revise nuevamente el caso, Fernando? Eso sí tiene la posibilidad, ¿no es cierto? Ojalá que Cuando sí. tú crees que- Ojalá O que sea, sí. Esa es la pelea que hay que hacer, ¿no? O sea, y poner a los jueces en evidencia. El señor tal, el juez tal, hizo esto. ¿Y dónde está pues, la judicatura? ¿Dónde están aquellos que también ganan un dineral, Fernando, para autoprotegerse, para decir que van a controlar cómo actúan los jueces, ¿no es cierto? Ellos son los llamados de atención, ¿o no? Claro, debería suceder. Ahí dentro de sus filas también hay incapacitados, ¿o no? No me refiero a lo mental, no su oficio. 98, personas de 256, 98 tienen carnet de discapacidad. Claro. Y Fernando, recuerda que por discapacidad, cuando entras a un concurso de merecimientos y oposición, creo que tienes 5 puntos de ventaja, algo así. Así dicen, sí. ¿No es cierto? Así sea, o sea, para participar como docente, para todo. Si es que tienes de eso, demuestras discapacidad, algún grado de discapacidad, tienes unos cuantos puntos más. ¿No es cierto? Claro. Entonces, ¿cuántos de esos carnets servirían para ese tipo de acciones? Y tal vez por eso tiene también este señor, que es de la Comisión Anticorrupción, el presidente, tal vez por eso entró, ¿no es cierto? Por esos 2 o 3 puntos más que les da el ser persona discapacitada. Es la ventaja, entre comillas, que dicen que tiene. O sea, Entonces, Fernando, ¿qué tenemos que hacer? A todos estos sinvergüenzas vayan presos por uso fraudulento de documentación, ¿no es cierto? debería ser así, directo. ¿Sí o no? Excepto Y es donde- los que sí tengan una discapacidad, pero ahí también vamos a tener otro problema. Quien está persiguiendo esta lucha, quien está defendiéndonos, entre comillas, en la asamblea, es Elizabeth Cabezas, cuyo esposo se ha beneficiado de estos temas. O sea, claro, tú te sonríes y es verdad. Es el ratón cuidando el queso. Efectivamente. Entonces, imagínate, ¿qué podemos esperar? O sea, lo único que se puede hacer es la presión pública, Fernando. O sea, que la gente salga, la presión social, que realmente todos los grupos políticos estén en contra de eso. O sea, los pronunciamientos de los líderes políticos, Fernando. O sea, yo no saldría, como te digo, a protestar por la gasolina. Yo creo que hasta cierto punto trabajando y nuestro trabajo nos puede proveer para pagar una gasolina un poco más costosa. O sea, sí podemos de alguna manera recuperarlo. Pero la moral, ¿cómo la recuperamos, Fernando? La moral, la justicia, ¿cómo la recuperamos? El pueblo es el único que puede autoconvocarse y comenzar a señalar a estos sinvergüenzas y pedir que la justicia cambie. Pero es que el pueblo no sale. El pueblo no sale, no está acostumbrado a salir. Al pueblo lo sacan los vivarachos de siempre para sus intereses personales, para protestar por despidos, para protestar por el precio de la gasolina, para protestar por cualquier tontería, perdón el término, para protestar por cualquier tontería que sea de beneficio de ellos. Nadie sale a protestar por lo que realmente le interesa al pueblo. ¿Sí o no, Fernando? O sea, por ejemplo, ¿qué pasó con este caso en Estados Unidos del abuso a la persona que le mataron los policías? ¿Sí o no? Sí. La gente salió, la gente protestó, entonces ya están las leyes tratando de cambiarse, ya se va a tomar las decisiones de que ese ahorcamiento no se produzca. O sea, hay de lado y lado los abusos, pero la gente, la sociedad tiene que reaccionar, Fernando, porque los políticos no lo van a hacer. Los políticos ya se nos han subido a la cabeza, Fernando, ya nos tienen pisados el poncho, como sabemos decir normalmente en el barrio, Fernando, y ellos hacen lo que les da la gana una vez que están en el poder, Fernando. Una vez que llegaron a ser asambleístas, ya no responden por los intereses de su provincia, ya no responden por los intereses de la sociedad, responden a sus propios intereses. ¿Qué me da? ¿Qué te doy? Mira, tenemos asambleístas sinvergüenzas que no tienen ninguna vergüenza. Por ejemplo, el presidente de la asamblea, el señor Litardo, está manejando los hospitales en su provincia. Como que nada. Tenemos al señor Eliseo Azuero, a quien se le escucha en declaraciones en una negociación con el señor Mendoza,
Y ahora dice que no, que él tiene COVID y que no está en su casita encerrado. Apagó hasta el teléfono, no lo contesta, se empezó a esconder, se empezó a especular de que habría salido del país, inclusive ahora dice que sí está en el país. Y no pasa nada, no pasa nada. ¿Y qué dice el CAL, mi estimado amigo? Es del organismo que a ellos les sanciona, les investiga, ¿sí o no? Sí, también pero otra ley pro-delincuencial, ¿no es cierto? Claro. Entre bomberos van a pisar la manguera. Jamás. El CAL solo es la comisión de archivo de la legislatura, bromeando con las siglas, porque realmente es otra cosa. Pero ya basta de estos temas, porque entre ellos lo que están haciendo es protegiéndose nada más, protegiéndose. Es que la ley le permite eso, Fernando. Las leyes les permiten eso. En Estados Unidos tú evades impuestos, ¿qué pasa, Fernando? ¿Preso? ¿Punto? ¿Sí o no? Inmediatamente preso. Allá vas preso por evasión de impuestos y también por lavado de dinero. O sea, son dos casos muy aparte, pero inmediatamente te toman preso, ¿sí o no? Enseguida. Los bienes hasta que tú demuestres que son como fueron tuyos, ¿no es cierto? Y ahí sí se viene una cadena. Y así han caído los ladrones que se han ido para allá. Nuestros ladrones se han ido para allá, ¿sí o no? Así es. Y así han caído. Y ahí sí hablan, ¿te das cuenta de la rapidez con la que hablan? No como aquí, ya voy a ver que está ahí. Ahí ni siquiera les dan oportunidad de declaración. A ver, señor, inmediatamente se plantea el juicio. ¿Usted va a colaborar o no? Sí, muy bien. Entonces, no es que voy a ver que yo soy... No, a ver, aquí me demuestro únicamente. Si nos hicieran eso a todos los ecuatorianos, pues nos faltaría cárceles, mi estimado amigo. Nos faltaría cárcel, porque hay gente que aquí ni de creer, pero se dedica a barbaridades, porque la justicia no existe, la ley lo permite. Y ahí es donde existen problemas, Fernando. El tiempo es nuestro peor enemigo, Livio. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Un enorme abrazo y seguimos conversando. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Muchísimas gracias, Fernando.